Listo, ahí ya comenzó a grabar, muchachos. Entonces aquí estaríamos resumiendo lo que vimos de referencia. De referencia. Ok, entonces si el formato es así, lo que estoy diciendo es haga una referencia que tiene este identificador a esta variable. Para el ejemplo, estamos diciendo haga una referencia llamada RA a la variable A. Y yo puedo crear todas las referencias que quiera, ¿sí? Todas las referencias que quiera. Y luego viene el otro concepto, que es el de punteros. Entonces, tiene una pequeña diferencia. Ahora, muy bien lo dice acá el libro que nos compartieron. Miren. Acá él dice, esto se parece a unos punteros, con la diferencia que las referencias se deben asignar en el momento que se declaran. O sea, yo no puedo primero declarar una referencia y luego asignarla. Es decir, yo no puedo decir, voy a hacerlo por acá, yo no puedo decir integer ampersand RA, ampersand referencia A, y luego decirle RA es igual a A. Esto no es válido, ¿sí? Esto no es válido. ¿Por qué? Porque la referencia hay que declararla y hay que asignarla de una vez. ¿Sí? Hay que declararla y hay que asignarla. Y tengan en cuenta, la referencia no ocupa una posición de memoria. No ocupa una posición de memoria. Ok. Entonces, los punteros son variables. Ok. Entonces, definámoslo así. Los punteros son variables. O sea, que todo el concepto que usted ha venido trabajando de variables se aplica a los punteros. Es una variable. Un puntero es una variable. Con variables no, son variables. Entonces, los punteros son variables. Alguien que me recuerde. Esas variables que guardan. ¿Qué se guarda en un puntero? Yo, Luis, no te escuchamos. Correcto, Julián. Entonces, en las variables que definimos como punteros, almacena una dirección de memoria. Entonces, como los punteros son variables, ocupan una posición de memoria, a diferencia de las referencias. Entonces, para declarar un puntero, nosotros decimos integer, el operador asterisco, el identificador. Pues esto aquí estamos declarando un puntero. Declarando un puntero. A diferencia de las referencias, yo el puntero lo puedo declarar y luego lo puedo asignar. De hecho, como esto es una variable, pues cumple las propiedades de una variable, como cuando decimos acá, aquí A la arrancamos en 5, pero yo después le digo A es igual a 10. Entonces lo que hace es que viene a las memorias donde está A, y dice, esto ya no vale 5, esto vale 10. Entonces, lo mismo va a ocurrir con esta variable. Esta variable puede cambiar su contenido, pero como su contenido es una dirección de memoria, entonces lo que puede hacer es que cambia la dirección de memoria que almacena, cambia su contenido. Entonces, generalmente lo que nosotros hacemos es que declaramos e inicializamos el puntero. Entonces, por ejemplo, le decimos integer puntero a es igual, y en este caso, el operador que me devuelve la dirección de memoria es el ampersand. Ampersand variable, lo que le estoy diciendo es deme la dirección de memoria. Ampersand variable, deme la dirección de memoria. Como PA es aquí como en este caso, PA es un puntero, entonces lo que va a guardar es una dirección de memoria. Entonces yo tengo que decirle ampersand y la variable a la cual el puntero va a tener almacenado su dirección de memoria. Entonces aquí lo que estoy diciendo es
declaro la variable PA, pero sabiendo que PA es un puntero, y asigno la dirección de memoria de, ahí voy a corregir porque no es de PA, sino de A, ¿ok? Y asigno la dirección de memoria de A. Eso, allí estamos declarando e inicializando un puntero. Un puntero puede cambiar de contenido, porque por ejemplo, si yo dije aquí integer b igual a 18, entonces en algún momento él viene por acá y dice, ok, aquí guardo un 18, y a esto lo vamos a identificar como b. ¿Sí? Como b. Aquí tengo un identificador y aquí tengo otro identificador. Entonces yo acá podría decir, ya voy a representar el puntero acá, todavía no lo he representado, pero quiero decirles que yo podría decir que PA, que es un puntero, ya no va a guardar la dirección de A, sino que va a guardar la dirección de B. Eso se puede hacer, porque en última es un puntero, es una variable, es una variable. Entonces vamos a hacer primero esto de aquí. Pues si yo estoy viendo integer asterisco PA igual a ampersand A, lo que estoy diciendo, mire, declare una variable llamada PA, una variable especial. Entonces, digamos aquí, porque esta variable se llama PA, puntero a A. Esta variable se llama puntero a A. Y aquí le estamos diciendo ampersand A. Ampersand A. Este ampersand A es lo mismo que estamos diciendo acá, ampersand variable, deme la dirección de memoria. Entonces, en este caso, al decirle ampersand A, ¿qué me devuelve? De acuerdo a lo que llevo hasta el momento. Ampersand A, ¿qué me devuelve? Solo ampersand A. Cero x23, ¿no? 0x23, ok. Entonces, ampersand A ya lo teníamos acá, me vuelve 0x23. Y miren que estamos diciendo 0x23 es una dirección de memoria, guárdelo en PA, porque los punteros almacenan direcciones de memoria. Entonces, aquí internamente lo que queda almacenando es 0x23, para eso que llevamos aquí representado. 0x23 es una dirección de memoria, y si miramos en las direcciones de memoria, 0x23 es la dirección de memoria donde está guardado A. Entonces, en última, aquí lo que estamos diciendo es PA es una variable que apunta donde está A. Apunta donde está A. O contiene la dirección de memoria donde está A. Contiene la dirección de memoria donde está A. Entonces, aquí podemos ver claramente las funciones que tienen los diferentes operadores que estamos utilizando en diferentes momentos. Cuando decimos ampersand A, donde no es una declaración, es deme la dirección de memoria. En una declaración, si decimos tipo de dato ampersand identificador igual a otro identificador, lo que estamos diciendo, cree una referencia. Acá. En la declaración, si decimos, si después del tipo de datos le ponemos el asterisco, entonces ahí de una estamos diciendo, eso es un puntero. O sea, declaro una variable que va a ser un puntero. O sea, declaro una variable que su función es almacenar una dirección de memoria. Y entonces en un momento determinado, cuando asignamos, si hacemos esto, declaro un puntero y luego le digo igual a ampersand A. Entonces ahí lo que estoy diciendo es, ok, en el puntero A almacene la dirección de memoria de A. Tengan en cuenta que el tipo de dato que declaramos, el tipo de dato que definimos en la declaración del puntero es el tipo de dato que guarda la dirección. Es el tipo de dato que contiene almacenado la dirección de memoria donde está apuntando el puntero. ¿Cómo así? Asterisco P integer es el tipo de dato de esta variable que yo estoy asignando aquí de la dirección de memoria. Como en este caso estoy diciendo la dirección de memoria A,
Si venimos a la declaración de A es de tipo entero. Por eso aquí esto tiene que ser un dato de tipo entero. Si A fuera de tipo string, entonces aquí tendríamos que decir string asterisco. Si A fuera de tipo doble, aquí tendríamos que decir doble asterisco. O sea que el tipo de dato que declaramos, que definimos en la declaración de un puntero, es el tipo de dato de la variable a la cual le va a almacenar o le va a llevar la dirección de memoria. ¿Ok? Entonces, si yo digo cout xxx, xxx, aquí yo digo PA, ¿qué me devuelve esa sentencia? La dirección de memoria que contiene, que sería la de A. Ajá, ¿y cuál es? La de A sería 0x23. Ajá. Miren que en este caso yo no tengo necesidad para responder esa pregunta, yo no tengo necesidad de venir a ver cuál es la dirección de memoria de A, sino que yo veo el contenido de PA. Mire que el contenido de PA es 0x23. Si yo digo PA es una variable, y aquí le estoy pidiendo el contenido de la variable. El contenido de la variable está directamente en la posición de memoria donde está él. Mire, 0x23. El contenido del puntero A es 0x23. Entonces aquí la respuesta es 0x23. 0x23. Esa es la respuesta. ¿No? Ahora, si digo cout xxx y le digo ampersand PA, bueno, ahí me estoy comiendo el punto y coma al final, ¿qué me devuelve? 0x31. 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 ¿Por qué? Porque mire que estamos viendo ampersand PA, ampersand PA, y ampersand PA le estoy diciendo, déme la dirección de memoria de la variable. ¿De cuál variable? De la variable PA, de la variable PA. Entonces la variable PA, su dirección de memoria es 031. Entonces miren la diferencia aquí entre decir la variable de un puntero y decir ampersand de ese puntero. Decir el nombre es solamente el identificador de la variable de un puntero, es decir, deme su contenido. Y su contenido va a ser una dirección de memoria. Decir ampersand PA solo, es decir, deme la dirección de memoria de la variable PA. La dirección de memoria de la variable PA es 0x31. Ok. ¿Y qué digo aquí? XXXX asterisco PA. ¿Qué me devuelve ahí? Entonces sería como desreferenciar el contenido, ¿no? O sea, ir a la dirección, ahí sería como 10. Ajá, exacto. Entonces ahí me devuelve un 10. Porque aquí, en este caso, lo que estoy diciendo es desreferencie la memoria. Desreferenciar es, ok, coja el contenido de PA, que es un puntero, y vaya a esa dirección de memoria y dígame su contenido. O sea que en este caso lo que le estamos diciendo aquí con asterisco PA es deme el contenido de lo que está almacenado en la memoria 0x23. Y lo que hay en la memoria 0x23 es un 10. Entonces, por eso aquí el contenido, lo que me vuelve esto es 10. Entonces, cuando el asterisco lo utilizamos en la declaración, estamos diciendo declarar un puntero. Pero cuando lo utilizamos directamente en una variable diferente a la declaración de la variable, lo que estoy diciendo es, deme el contenido de donde apunta la dirección de memoria que almacena. Deme el contenido de donde apunta la variable donde almacena el contenido. Profe, ¿Listo? una pregunta. Dime. Esa asterisco PA no tiene que estar
O sea, ya está declarada, ¿cierto? Entonces nomás se le pone el asterisco para sacar el contenido. Sí, aquí no estamos declarando, ¿cierto? O sea, aquí hagámoslo así. Asterisco variable, asterisco variable, asterisco variable, variable. Cuando digo asterisco variable, lo que le estoy diciendo es, deme el contenido de la dirección de memoria que usted guarda. O sea, si yo estoy diciendo aquí asterisco variable, es porque la variable es un puntero. ¿Sí? La variable es un puntero. Entonces, cuando le digo asterisco variable, lo que le estoy diciendo es, deme el contenido de la dirección de memoria que usted guarda. Entonces, miremos aquí, asterisco PA. Entonces, PA es esta variable y lo que le estoy diciendo, asterisco PA, deme el contenido de la dirección de memoria que usted guarda. Entonces, ¿cuál es la dirección de memoria que usted guarda? 0x23. Entonces, váyase a 0x23 y deme el contenido que usted guarda, que en ese caso es 10. Ok. ¿Listo? Sí. Entonces, eso es lo que hay que tener claro. Mire que son varios operadores, sí, pero de alguna manera, si usted, digamos, aprende este esquema, ya de alguna manera esto va a ser como si estuviera trabajando una variable común y corriente. Porque en últimas, un puntero es una variable común y corriente. Bueno, no tan común y corriente. Lo que hace es que lo que lo diferencia a lo demás es que no va a guardar un dato de tipo primitivo o estructurado, sino que guarda la dirección de memoria de una variable. Guarda la dirección de memoria de una variable. Entonces, vamos a ver. Si le digo PA, usted es igual a ampersand B, y luego vuelvo a decir que me imprima esto, ¿qué me devuelve? Ahí le contestaba en el chat, bro. 18, listo. Gracias, Julián. 18. ¿Está claro para todos por qué devuelve 18? Guiémonos en esto. Ah, bueno, pero, bueno, ahí está correcta pero para que ustedes se guíen en esto, me toca hacer una operación antes. Cuando dijimos PA igual a ampersand B, ¿qué estamos diciendo? Velo aquí. Declaro la variable, en ese caso, ya no la estoy declarando porque PA ya está declarada. Aquí ya, mire que yo no estoy utilizando integer, asterisco, tal cosa, sino que estoy diciendo la asignación. A PA, asígnele ampersand B. Y nosotros ya sabemos que por acá ampersand B es deme la dirección de memoria de la variable. Entonces, ampersand B, ¿en dónde está almacenada en este ejemplo la dirección o cuál es la dirección de B? ¿Cuál es la dirección de memoria de B? 0x28. O sea que cuando hice esta asignación, automáticamente le cambié el contenido a PA. ¿Y cuánto quedó valiendo PA? Pues lo que devuelve este operador, ampersand B, la dirección de memoria de B. O sea que aquí él quedó almacenado 0x28. 0x28. Ahora sí, aquí, ¿por qué da 18? Porque él está diciendo, deme el contenido de la dirección de memoria que usted guarda. Entonces, PA, ¿usted qué guarda? 028. Entonces, ok, vaya a esa posición de memoria y deme su contenido. Por eso devuelve 18. ¿Listo? Ok, si yo vuelvo a decir aquí esto, ¿qué me devuelve? Pero X28, gracias, Andrés. Que me devuelve 0x28. ¿Por qué aquí me volvió 0x23? Porque hasta ahí la variable PA estaba guardando la dirección de A. Y A está en la 0x23.
Pero aquí le dije a PA asígnele la dirección de memoria de B. Y la dirección de memoria de B es 0x28. Por lo tanto, el contenido de PA es 0x28. Aquí yo le estoy diciendo, debeme el contenido de PA. Debeme el contenido de PA, 0x28. Y si le digo esto, ¿qué me devuelve? Cero x 31. Gracias, Julián. Me devuelve 0x31. Porque aquí le estoy diciendo, deme, mira, recuerden acá, ampersand variable, deme la dirección de memoria de variable. Es ampersand PA, deme la dirección de memoria de la variable PA. Y la variable de PA está aquí y su dirección de memoria es la 0x31. ¿Sí? 0x31. Eso tiene que estar muy claro. Eso tiene que estar muy claro. Entonces, resumiendo, una referencia es un espejo a una variable. Y se declara y se asigna en el mismo instante. Y para declarar la referencia, lo que le decimos es tipo de dato de la variable que voy a referenciar, ampersand, el identificador de la referencia que quiero utilizar, igual a la variable que voy a referenciar. Ejemplo, aquí tenemos una variable A acá y estamos creando una referencia de A. Entonces, eso tiene que estar en una sola línea. Integer ampersand RA igual a A. Estoy creando una referencia y ya eso ya no lo puedo volver a cambiar. No lo puedo volver a cambiar. Los punteros son variables, entonces se declaran como variables. La única diferencia cuando declaramos la variable, por ejemplo acá, a A o a B, es que cuando voy a declarar un puntero, después del tipo de dato le doy un asterisco. Y eso significa que eso va a ser una variable de tipo puntero. Eso va a ser una variable de tipo puntero o apuntador. Y para asignarle su contenido, lo que hacemos es que asignamos la dirección de memoria de otra variable. ¿Y cómo obtengo la dirección de memoria de una variable? Anteponiéndole a la variable el operador ampersand. Con decir ampersand de un identificador de variable, le estoy diciendo, deme la dirección de memoria de esa variable. Entonces, por eso aquí, cuando en el ejemplo declaramos integer asterisco PA igual a ampersand A, lo que le estoy diciendo es, en la variable PA, que es un puntero, guarde la dirección de memoria de A. Y por eso aquí, en este caso, quedó valiendo 0x28, porque la dirección de memoria de A para este ejemplo está representado por, bueno, ahí sería 0x23, porque la dirección de memoria de A es 0x23. ¿Sí? Entonces, allí sería. Si quiero saber el contenido de un puntero, doy su variable, su identificador. Él me devuelve su contenido, y su contenido es una dirección de memoria. Si quiero saber la dirección de variable de un puntero, pues lo que habíamos dicho, ampersand. Ampersand PA me devuelve su dirección de memoria, que es 0x31. Y si lo que quiero es el contenido de la dirección donde apunta el puntero, entonces lo que hacemos es que le ponemos al identificador el asterisco. Entonces aquí estaríamos diciendo, deme el contenido de la dirección donde está apuntando PA. La dirección la dirección que tiene guardada PA es 0x23. Entonces lo que está diciendo, deme el contenido de lo que hay en la dirección de memoria 0x23. Entonces lo que hay en 0x23 es un 10. Y por eso aquí dijimos que nos devolvía un 10. Como un puntero es una variable, yo puedo cambiar su contenido. Entonces aquí en este ejemplo que estamos llevando, lo que estamos diciendo es, oiga, puntero de A, usted va a guardar la dirección de B. Entonces en este caso, el contenido de PA cambia. ¿Por qué cambia? Por la dirección de la variable B. La dirección de la variable B es 0x28, por lo tanto el contenido de PA pasa a 0x28. Entonces ya el contenido de PA es 0x28. La dirección de memoria de PA es 0x31, esa no cambia. Si estamos en la misma ejecución. Puede cambiar entre ejecución y ejecución de programa. Y si lo que quiero saber es
¿Cuál es el contenido de la dirección que guarda el puntero? Pues lo pregunto. Vea, ¿usted qué contiene? 0x28. Ah, ok, quiero el contenido de esa variable. Entonces le antepongo al identificador el asterisco y él ya sabe que tiene que ir a la dirección de memoria y saca su contenido, que en este caso es 18. ¿Listo? ¿Quién iba a preguntarme algo o a apoyar en algo? ¿Listo, muchachos? ¿Está claro ahí para todos? ¿O alguno todavía no ha podido aterrizar estos dos conceptos, referencias y punteros? Hay que aprenderse los operadores en qué momento hacen cosas. Porque mire que este asterisco sirve para declarar, sirve para desreferenciar y también sirve para la operación aritmética de multiplicación. Entonces, en el momento que lo estemos utilizando, tenemos que saber cuál es la función que está haciendo el asterisco. ¿Listo? Entonces, si tenemos claro esto, pues ya el último temita, pues el tema que vimos en la sesión pasada era el paso de valores. Paso de valores. Entonces, bueno, voy a copiar esta hojita mejor. Voy a copiarla. Referencias y punteros. Y aquí paso de parámetros. Ok, entonces voy a borrar todo esto. Listo. Entonces, ¿eso para qué nos sirve? Para darle un manejo diferente a cuando yo paso los parámetros o los argumentos a una función o a un método. A una función o a un método. Entonces, nosotros sabemos que la función tiene un tipo de retorno, nombre de la función, y tiene unos parámetros. Vamos a decir lista de parámetros, lista de parámetros. Esa es la firma de un método. Es la firma de un método. Aquí lo que estamos diciendo es, ok, usted va a retornar un valor, que cuando no retorna nada ya sabemos que es void. Ese es el nombre de una función y aquí está la lista de parámetros. Entonces, aquí lo que estamos haciendo énfasis es en cómo le pasamos, qué mecanismo le pasamos los parámetros a una función o a un método. ¿Cómo le pasamos la función a un método? Nosotros veníamos utilizando siempre un mecanismo. Es por decir algo, voy cuadrado número y digámosle aquí integer número. Entonces, en este caso, aquí le estoy pasando, él va a recibir, él está declarando un parámetro que va a recibir un valor. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, a esto se le llama paso por valor. Paso por valor. Entonces, ¿qué significa paso por valor? Que yo le paso una copia del valor del argumento a la función, al parámetro. Entonces, en este caso, recuerden que esto está representado en la pila de ejecución. En la pila de ejecución, y cada que yo mando a ejecutar un método o una función, él genera un contexto de ejecución. Genera un contexto de ejecución. Por lo tanto, a ver cómo hago para representar esto. No, esto no es lo que quiero.
Profe, yo siempre he tenido una pregunta respecto a eso. Digamos, cuando se pasa por valor se crea una copia, pero se crea una copia, digamos, no en un lugar de la memoria, pero es como local, o sea, no es como para que cuando salga de ese ámbito se borre, sí, pero o sea, en la memoria RAM hay algún sitio en donde sea solamente para variables de tipo local, No, o no. no, recuerda que hasta el momento nosotros sabemos que existe el stack, la memoria que llama la memoria del stack. O sea que estas posiciones de memoria están en el stack. La próxima semana vamos a ver la memoria dinámica, que es el heap. ¿Listo? Entonces, cuando en la pila de ejecución se genera un contexto de ejecución, él declara una variable y en dónde la declara, en el stack. ¿Listo? Voy a tratar de representar eso. Voy a tratar de representar para que usted lo entienda. Aunque pues acá en este programita lo hayamos representado allá, voy primero a representarlo aquí en el Excel para que ese concepto quede claro. ¿Listo? Entonces, digámosle aquí que voy a hacer lo que estoy diciendo ya. Voy cuadrado, ¿cómo es? Cuadrado número, integer número. ¿Listo? Y aquí pues simplemente le voy a decir que el cuadrado es igual a número por número. ¿Listo? Y no más, solamente eso. Y acá, entonces, llamo esa función. Entonces, yo le digo aquí, voy a decirle integer número es igual a 5. Y, bueno, metámosle aquí el cout. Cout, cuadrado y cuadrado. ¿Listo? Y aquí voy a decirle, voy a llamar a cuadrado de número pasándole el argumento num. ¿Listo? Profe, la línea 10 se escribió cuadradí en vez de cuadrado. Gracias. Cuadrado. Gracias. Para que esto no funcione, digámosle aquí número include BioStream. Digámosle aquí using space std. Listo, entonces voy a llevarme esta imagencita. Voy a llevarme esta imagen de este código para acá. Listo. Digámoslo allí. Ahí tenemos esto. Entonces, esto, bueno, voy a borrar esto de aquí y voy a borrar esto de aquí para que lo manejemos tal cual lo vamos a representar acá. Bueno, entonces ustedes ya saben que por pila de ejecución, sin borde, ¿dónde está? Aquí. Allí. Entonces aquí estamos diciendo num vale 5. Num vale 5. Y esto en la pila de ejecución es el main. Esto es el main. La pila de ejecución. Entonces aquí en este momento, cuando ocurrió este num igual a 5, ¿qué pasó? Pues él vino acá a una posición de memoria y dijo, ok, declaré la variable num y esto va a valer 5. Ahora, él llama aquí a cuadrado número. Entonces, por pila de ejecución,
se declara en la pila de ejecución, se crea cuadrado, voy a referenciarlo solamente así, cuadrado, número. No vamos a ver si alcanza, cuadrado, número. Cuadrado, número. Entonces, este es el contexto de ejecución de cuadrado, número. Y cuando crea cuadrado, número, entonces aquí declara una variable local para él. Entonces, aquí hay otra variable llamada num. Esa variable num, es, en este caso, vale 5. Ah, eso es lo que yo decía. Yo pensaba, por ello yo decía, digamos, que se crea como otro num en el programa, pero es en el contexto de la misma función, pero o sea, en memoria se ve representado como Acá que la variable del main, no toca la variable de las variables de tal función, no toca la variable, o sea, en la RAM reconoce las variables en qué ámbito están. claro, entonces aquí viene acá num, bueno, 5, y esto vale num, el identificador num, pero en la pila de ejecución, él sabe que este num, posiblemente él sabe que este num, pues es en este ámbito de esta función. Por eso se pueden llamar distintos, por eso se pueden llamar igual, porque están en diferentes contextos de ejecución. Pero él en memoria se está guardando en una posición de memoria diferente. ¿Listo? Entonces, ¿por qué a esto se le llama paso por valor? ¿Por qué a esto se le llama paso por valor? Porque en última yo lo que le paso es una copia del valor. Una copia del valor. Entonces, como son variables distintas, al momento que yo diga aquí, por ejemplo, supongamos que yo aquí antes de hacer esta asignación dije que num más, o sea que le sumé 1. Entonces, ¿a quién le sumé 1? A la variable local de cuadrado número, o sea, a esta. Esta va a quedar valiendo 6. Entonces, mire que allí ya en este contexto de ejecución, la variable num vale 6 y en este contexto de ejecución, num, el valor de num es 5. O sea que son distintos valores. A eso es lo que le llamamos paso por valor. Paso por valor. ¿Listo? Entonces, son dos variables distintas, cuyo contenido al inicio de la invocación de la función o del método es el mismo. Pero si llega a cambiar el contenido de la variable local de la función, no implica que cambie el contenido de la variable de donde se invocó a esa función, porque son dos variables distintas. Ya eso es lo que se le llama paso por valor. Regálenme ahí un sí en el chat, muchachos, si nos queda claro el mecanismo de paso por valor. Profe, una pregunta, por ejemplo, ahí en la memoria hay varios slots, digamos que esos son las rejillas, hay varios slots allí, y digamos que el de 0x22 es el de, digamos, el programa que estoy ejecutando. Entonces, cuando voy a 0x22 a ese slot, me encuentro con este cuadrito que está allí, en donde dice main, cuadrado número, así es como funciona la RAM. O sea, en 0x23 está el programa. Cuando voy a ver que en 0x23 y en ese slot hay como más sub-slots, que es los que veo del contexto de cuadrado número, y va creciendo así. O sea, claro, cada variable va a ser una posición de memoria. O sea, que cada variable, por ejemplo, si yo aquí tuviera, en ese caso acá yo tengo a cuadrado, ¿no? Si ven aquí en la función cuadrado, tenemos la variable cuadrado. Entonces, en algún lado de la memoria quedó cuadrado. Y cuadrado está diciendo que es el doble del número. Por lo tanto, en cuadrado quedó valiendo 25 para el primer valor. por eso es que aparece ese stack overflow, que es que cuando se declaran muchas variables así, no nos frena, digamos, un loop, entonces se para el programa porque se pasa de la pila, se rebosa. Es correcto. Ah, listo, ahora funciona eso. Listo, entonces este es el paso por valor. Paso por valor. Vamos a representar el paso por referencia. Entonces, paso por, bueno, digámosle aquí paso por valor.
para que nos quede todo esto aquí, paso por valor. Y ahora vamos a representar el paso por referencia. Ahora utilizamos el programa. Entonces, el paso por referencia. Entonces, lo que va a hacer es utilizar ese concepto que vimos aquí, las referencias. La referencia. Entonces, nosotros decimos, la referencia es un espejo a una variable. Y como es un espejo, si yo llego a decir que a Ra es igual a 20, ¿a quién está cambiando el valor? Si Ra es igual a 20, ¿a quién le está cambiando el valor? A su espejo. ¿Quién es su espejo en este ejemplo que tenemos aquí? A. A. Por lo tanto, A ya no vale 10, sino que vale 20. Entonces, mire que en este caso, la referencia queda atada a la variable a la cual estoy referenciando. Entonces, por eso, en este mecanismo que vamos a ver aquí, se llama paso por referencia. Pero tengan en cuenta la forma como se genera una referencia. Mire que como se genera una referencia es, declaro la referencia con el tipo de datos de la variable, ampersand el identificador de la referencia y luego le asigno la variable. Ese mismo mecanismo utilizamos en el paso por referencia. Entonces vengo otra vez acá. Voy a dejarlo allí porque ahorita lo voy a utilizar. Entonces, pero, bueno, voy a hacer lo siguiente. Aunque es cortico, pues se podría volver a escribir, pero para no dejarlo aquí. Entonces, el paso por referencia, lo que armamos es un mecanismo de referencias. Entonces, aquí lo que él va a hacer, aquí lo que se va a hacer es lo siguiente. Vamos a ver. Aquí lo que se va a hacer en el paso por referencia, este todavía sigue siendo un paso por valor, esa gráfica que estoy aquí. Pero quiero explicar qué es lo que vamos a hacer aquí. En últimas, lo que vamos a decir es esto. En últimas, lo que le vamos a decir es, vea, usted aquí va a recibir la referencia de esta variable. Usted va a recibir la referencia de esta variable. Entonces, aquí es como si tuviéramos que declarar una referencia. Entonces, ¿cómo declaramos una referencia? La referencia la declaramos, ya lo vimos acá, para declarar una referencia es el tipo de dato de la variable que voy a referenciar, ampersand y el identificador de la referencia. Entonces, si eso es así, lo que tendríamos que decir aquí es integer ampersand número. Aquí es como si estuviéramos diciendo integer ampersand número igual a la variable que voy a referenciar, que en este caso es num. ¿Cuál num? Este num que tenemos acá. Entonces, mire que aquí estamos haciendo, por eso se llama paso por referencia. En este caso, al llamar el argumento, lo que recibo es la referencia de ese argumento. La referencia de ese argumento, que es lo mismo que dijimos aquí. Integer ampersand RA es igual a A. Entonces, tipo de dato ampersand identificador igual a la variable. Lo que estoy haciendo es una referencia. Y ya sabemos aquí que cuando cambiemos el contenido de la referencia, también cambia el contenido de la variable. Entonces, desde ese punto de vista, entonces aquí lo que tenemos que decir es ampersand. Y al poner el ampersand, estoy cambiando el mecanismo del paso del argumento. El paso del parámetro. Entonces ya este es un paso por referencia. Este ya es un paso por referencia. Un paso por referencia. Entonces miremos aquí qué implicación tiene esto. Ya sabemos que cuando declaramos una referencia, la referencia no ocupa una posición de memoria, es un espejo. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a pasar aquí?
Entonces aquí lo que va a pasar es lo mismo. Entonces digamos él aquí guardó 5, pero ya acá en este contexto, él va a tener como ese identificador num, pero no es una variable, sino que es como una referencia. Déjeme eso. Es una referencia. Déjeme eso. Pero aquí. Entonces lo que va a tener es una referencia a la variable. Hace una referencia a la variable. Por lo tanto, él tiene aquí num. Y para seguir con el esquema que hicimos ahora, él lo que tiene aquí es una referencia que se llama num. O sea, eso que estoy representando aquí es lo mismo que representé acá. Mire, RA tiene una referencia a, pero no ocupa una memoria. Pero ya sabemos que en este caso, cuando yo diga aquí a este señor, cámbiele algo, automáticamente va a cambiar acá. Es decir, que si yo aquí le digo, en este contexto de cuadrado, si yo llego a decir num es igual a 7, entonces automáticamente va a cambiar el contenido de esta variable a 7. Porque en este caso, este identificador es una referencia al argumento que le pasamos. Es un identificador al argumento que pasamos. O sea, que en este caso quedaría así. Y esta sería como la representación de la memoria de lo que hay guardado en ella. Entonces, ya aquí no tengo dos variables. Tengo una variable y una referencia. Entonces, mire que desde ese punto de vista, si yo llego a pasar un argumento por referencia, lo que haga en la función con esa referencia alterará el contenido del argumento que se pasó. En el paso por valor, no. En el paso por valor, si cambio el contenido de la variable, en ese caso, la función, no cambia el contenido de la variable, en ese caso, de la función main. Acá, en paso por referencia, al cambiar el contenido de la referencia, automáticamente cambia el contenido del argumento que le pasé. Entonces, si en algún momento eso es lo que necesito, pues lo que hago es que paso por referencia. Profe, una pregunta. Dime. En la línea 11, si yo, por ejemplo, pongo 10, Sí. ¿cambia el número que tenemos en la línea 10? Si le pasas un 10, ¿cambia qué? ¿Cambia qué? El num de la línea 10. Ok. Lo que pasa es que allí ya no le estarías pasando una variable, sino que le estás pasando un literal. ¿Sí? Le pasas un literal. Entonces, miremos esto acá. Tú dices esto. Sí. En vez de pasarle num, le paso 10. ¿Ok? Entonces, al ejecutar, me sale que él no tiene... A ver, aquí en este caso es porque le falta un punto y coma. ¿Listo? Entonces, mira lo que está diciendo. Inválida la inicialización de una referencia. ¿Por qué? Porque él está esperando una variable y le estamos pasando un literal. ¿Listo? Entonces, en este caso, aquí debe haber una variable porque es lo que guarda la referencia de la variable. O sea, ¿Listo? Sí. Entonces, tengo que pasarle una variable para poder pasar la referencia. Porque acá nosotros no podríamos decir... Aquí nosotros no podríamos decir algo así. Digamos, for dixa esto. Entonces aquí nosotros no podríamos decir esto. Porque recuerda que aquí lo que estoy diciendo es, deme la referencia de una variable y eso no es una variable. Esto es un literal. El literal 10. ¿Listo? Entonces por eso nos sale ese error. Tiene que ser una variable. En este caso, para este ejemplo que está en el campus, es la variable val.
Hasta ahí hemos visto dos mecanismos de paso de argumentos. Paso por valor y paso por referencia, que no es más que pasarle la referencia de una variable. Por lo tanto, este sería un argumento de salida, porque lo que se haga en él va a alterar será un parámetro de salida, porque lo que se haga con él allí cambiará el valor del argumento que se pasó, el contenido de la variable como argumento que se pasó. Paso por referencia. Profe, una pregunta. Sí. En las referencias se sabe, pues, por lo que nos explicaste, que hay que inicializarlas al momento, pero él le digo que las constantes también. ¿Cómo haría el comportamiento de una constante en ese caso? O sea, de por qué no se puede, digamos, declarar sin necesidad de inicializar. Es como más o menos así. O sea, ¿por qué no se puede así como viéndolo en el Excel con la memoria así? ¿Por qué esto no es una constante? No, porque una constante, al igual que la referencia, hay que inicializarla así. O sea, es como que de alguna forma, al inicializarla, o sea, claro, porque si yo, digamos, declaro una variable constante, no tendría sentido, tendría que colocarle sí o sí esa dirección de memoria de la cual no sé, digamos, de memoria qué hará, pero seguro le pondré alguna bandera de que indique que eso no se puede mover. O sea, es por esa razón. ¿Por qué razón exactamente es que uno debe inicializarla al momento de crear una constante? Porque en este caso, tanto digamos que lo que, entre comillas, el contenido de una referencia y el contenido de una constante, lo que yo estoy predeterminando es que eso no va a cambiar. O sea, que yo lo defino y de ahí en adelante no se va a cambiar el valor de ese contenido. Cuando nosotros decimos acá const, cuando decimos integer const, y le decimos dato igual a 4, pues lo que estoy diciendo, este valor de este contenido nunca va a cambiar. Entonces, en ese caso, pasa lo mismo con la referencia. La referencia, yo le estoy diciendo, usted va a tener un espejo, no quiero ya utilizar el término copia, usted va a tener un espejo aval y puede crear todas las que quiera. Integer ampersand referencia 2 aval. Entonces, son espejos que hacemos a la variable. Y eso en ejecución no va a cambiar. Eso en ejecución no va a cambiar. En el caso de cuando uno inicializa el constructor de inicialización de lista uniforme, en ese caso uno como que le hace como una pequeña trampa entonces al compilador, porque uno realmente primero, o sea, según lo que yo había leído, no, porque igual forma en el método en línea ese de los dos puntos, lo que se hace es más rápido, porque al momento en que se declara, se inicializa. Claro, porque en última él aquí todavía no ha tenido el cuerpo, él no ha tenido el cuerpo de la función. Entonces esto aquí está, esto él lo asume él como si estuviera inicializando los valores. Por eso en un momento determinado lo podemos inicializar en la firma del método. Por eso es que las constantes entonces y las referencias solo se pueden declarar en un constructor de esa forma, con los dos puntos al lado, porque no habría forma. Es por eso. Es por eso. Listo, perfecto. Ok, bueno, entonces, chicos, hasta ahí dos tipos de paso de parámetros, por valor y por referencia. Y vamos a ver el tercero. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cuál uso? Ah, pues depende de su diseño. Entonces, paso por puntero. Paso por puntero. Entonces, el paso por puntero, pues, ¿sí? Cuando uno declara la referencia de num, uno puede utilizar num normalmente en la línea 5. Sí. O sea, la referencia y los num no van como aparte porque pues no están declarados. O sea, el num no está declarado en ese contexto o se declara por la referencia. Por la referencia. Es que el identificador aquí hace referencia, está haciendo, el ámbito hace, que no quiero utilizar el término referencia, hace, sinónimo de referencia, perdón, a ver,
Un sinónimo de referencia. Sinónimo de referencia. Semejanza, remisión. Indica. ¿Es alusión o algo así? Eso, hace una alusión. Entonces, en este caso, este identificador de aquí está haciendo alusión a la referencia. Lo mismo que ocurría acá en este ejemplo que les di la clase pasada. Mira, en este caso aquí estamos diciendo ampersand ref y acá abajo lo estamos usando directamente. Mira, dígame ref. Esto que está aquí, mira, voy a copiar esto aquí y me voy a llevar un momentico. Bueno, no. Voy a copiar esto aquí y me lo voy a llevar. Bueno, voy a llevar como imagen. Esto de aquí, mira, esto que vimos en el ejemplo de la clase pasada, es exactamente lo mismo que está pasando aquí en el paso por referencia. Mira que aquí, este integer ampersand num sería el pval. Este num de aquí sería val. Y mira que luego nosotros decimos utilice ref, que es lo que estamos haciendo aquí, utilice num. O sea que en ese caso, el identificador de la referencia es como si fuera una variable, pero que ya sabemos que lo que está haciendo es un espejo hacia la variable, hacia cuál, en ese caso, para este ejemplo hacia val y para este ejemplo hacia num, a este num de la variable que está declarada en el método, en la función main. ¿Sí es claro allí con esto que traemos acá? Sí, profe. Gracias. Con gusto. Bueno, y vamos a ver el paso por puntero. Paso por puntero. Pero el paso por puntero no es más de lo que vimos acá. Paso por puntero. Entonces, recordemos esto aquí. Entonces, cuando declaramos un puntero, lo que estamos diciéndole, hey, variable, usted guarde la dirección de memoria de una variable. Guarde la dirección de memoria de una variable. Profe, una pregunta que yo siempre, o sea, digamos, si yo a una función le paso una dirección de memoria y la recibo como puntero, o le envío una variable y la recibe como referencia, pues en el uso yo las veo muy similares, porque igual van a ser, es como una referencia, están a la misma dirección de memoria. Entonces, el hecho de que uno le haga de una forma u otra ya es por gusto, o tiene Sí. como algún significado extra. Pues digamos que la única diferencia que te haga utilizar, la única razón por la cual tú te inclines por utilizar un paso por referencia o un paso por valor, es que si tú en la lógica de la función o del método, el puntero no tenga que hacer operaciones. Porque luego vamos a ver que yo puedo decir que PA le puede hacer un más. Ah, claro, sí, por ejemplo, sí, en ese caso sí, claro, entiendo. Bueno, sí, para los demás. Sencilla, ¿cierto? Digamos una suma o algo así, no, pero digamos de variables. Sí, alguna operación que tengas que ver con el puntero, pero aquí lo que estás diciendo es P++, y en este caso P++, lo que estamos haciendo es, vaya al contenido de P y súmele 1, ¿y cuál es el contenido de P? 0x28, por lo tanto, si yo digo que P++, él estaría diciendo 0x29, entonces ya estaría haciendo referencia a esta posición de memoria. Por alguna razón, en la lógica posiblemente tenemos que hacer eso. Entonces, ese tipo de cosas es lo que te hará inclinar, en vez de pasar un parámetro por referencia, lo pases por puntero. Claro, porque de pronto yo recorro la lista así y después afuera, cuando vaya a hacer, digamos, a ingresar en ella por índice, ingreso a un sector que no es válido porque ya la recorrí literalmente. Entonces ya no, digamos que ese cursor, ese punterito ya está más adelantado, no está en la posición original donde la declaré. Ajá. Que eso que acabamos de decir allí es otra de las diferencias entre una referencia y un puntero, ¿no? El puntero tiene aritmética, o sea, eso que acabo de representar ahí. Un puntero le puedo sumar un valor o lo puedo restar valor. Y como esto lo que tienen guardado son posiciones de memoria, entonces estoy aumentando una posición de memoria
o estoy disminuyendo la posición, una posición de memoria en el contenido de lo que tiene el puntero. ¿Listo? Pero eso lo vemos en la próxima sesión. Entonces, retomemos acá. Un puntero es una variable que guarda la dirección de otra memoria. La guarda. Y aquí tenemos que saber manejar el puntero. Porque si yo referencio el identificador del puntero, es el contenido del puntero, que es la dirección de memoria. Mientras que si yo lo que quiero es llamar el contenido de la dirección de memoria que está guardando el puntero, entonces ya tengo que decirle asterisco PA. Asterisco PA. Entonces vengamos acá a este señor. Entonces este es el paso por referencia. Paso por referencia. Y ahorita vamos a hacer el paso por puntero. Entonces el paso por puntero es lo mismo. El paso por puntero es lo mismo que habíamos definido en el puntero. Entonces, el paso por puntero sería de la siguiente manera. Entonces, el puntero, ¿nosotros cómo lo declaramos? Lo declaramos asterisco num igual a ampersand num. ¿Sí o no? Estoy declarando un puntero y le estoy asignando una dirección de memoria, que es lo que tenemos aquí. Estoy declarando un puntero y declaro la variable PA, que es de tipo puntero, y asigno la dirección de memoria de A. Esta es la forma como asignamos un puntero, que al final su contenido lo puedo cambiar, pero me remito aquí. Teniendo en cuenta eso, acá lo que tendríamos que decir es lo mismo. Aquí. Entonces, mire que lo que estamos diciendo es esto lo va a referenciar un puntero que es este. Por lo tanto, ahí tendríamos que seguir esta nomenclatura. Por lo tanto, acá en void cuadrado, aquí voy a hacerlo aquí, arribita, en void cuadrado número, tendríamos que decir la definición del puntero. Entonces, integer asterisco número. Asterisco número, que es este señor de aquí. Y en la invocación, pues lo tendría que invocar como cuadrado ampersand num. Mire que esto aquí sería lo mismo que cuando declaramos un puntero. Mire. Integer asterisco num ampersand num. Entonces acá en nuestro código tendríamos que decir, esto es un puntero que recibe la dirección de memoria de este argumento. Esto es un puntero que recibe la dirección de memoria de ese argumento. Entonces, llevémonos esta imagencita para allá. El cual quedaría de esta manera. ¿Listo? Entonces, de alguna forma va a quedar así. Entonces, él aquí va a decir, ok, número vale 6. Y número es una posición de memoria, 6. ¿Listo? Y él acá va a declarar, en la pila de ejecución dice, decláreme utilice otra posición de memoria que la va a identificar como num. Ok. Aquí hay otra num. En el contexto de ejecución él tendrá la referencia a esa memoria. Bueno, voy a ponerla aquí. Profe, una cosita es que me acaba de pensar algo. Si yo, digamos, tengo algo sencillo, digamos que tengo una suma de dos números, si yo los paso como puntero y referencia en ECA, sería mejor la referencia porque no estaría creando más variables en memoria.
sea, pensándolo así también como entre que usar. Sí, ahí estaría bien. Porque Sí, en este caso no vas a utilizar más memoria, más posiciones de memoria, sino que él hace una referencia. en cambio con el puntero sí estaría creando una variable de memoria que apunte. Ajá. Listo. Ok, entonces cuando él declare cuando él construya este contexto de ejecución, cuando él construya este contexto de ejecución, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces aplicamos, porque como es un paso por puntero, pues aplicamos. Entonces, miren, aquí está num, que vale 5. Aquí está num, que vale 5. Entonces creo num y vale 5. Pero cuando llegue a la función, por esta declaración que estamos teniendo, entonces esta variable es un puntero. Es un puntero. ¿Y qué está recibiendo? La dirección de memoria del argumento. Entonces, de acuerdo a este ejemplo, ¿cuál es la dirección de memoria de esta variable que es el argumento? ¿Cuál es la dirección de memoria? ¿Cuál es la dirección de memoria de en main de num? De acuerdo a lo que representaba allí. 0x30 creo que es. Ajá, entonces 0x30. Voy a representártelo así para que lo podamos ver. Ahí está. ¿Listo? Entonces, en este caso, son dos variables distintas. Son dos variables distintas. Esta es la variable en el contexto de ejecución de main y esta es la variable en el contexto de ejecución de cuadrado número de la función. Pero como esta variable es un puntero, entonces va a recibir la dirección de memoria de esta. Por lo tanto, num queda valiendo 0x30. 0x30. Profe, una duda ahí, digamos, claro, ahí el puntero está en el contexto de cuadrado entero porque es una variable, pero una referencia al ser el espejo, pues yo lo veo, es como que una misma historia de memoria tiene dos identificadores al cual, digamos, acceder allá. O sea que si yo hubiera hecho eso por referencia, la variable está, por ejemplo, ahí en el cuadrado números num, hubiera ido en el contexto del main, ¿cierto? Porque si no lo estoy declarando en memoria y hace alusión a la misma dirección, por lo tanto, si lo hubiera hecho por referencia, esa nuevo identificador estaría en el contexto de main, ¿o no? Está en el contexto de cuadrado, porque ahí es donde se está declarando, está en el contexto de cuadrado número, porque ahí se está declarando, pero en última, referencia. Ajá, pero en última, sí, la referencia, o sea, acá, está en el contexto de num, pero él de alguna manera lo que está haciendo es el espejo a esa variable. No, mira que acá no representamos en ningún momento en el contexto de ejecución eso como variable en las posiciones de variables, pero sí pertenece al contexto de la función, porque ahí es donde se está declarando. Entonces sí, listo. Gracias. Ok, entonces mire, entonces aquí en este caso este num quedó valiendo 0x30. Eso fue lo que él quedó valiendo. Y 0x30, en últimas, lo que está es indicando, voy a copiar lo que está indicando es, mire, usted está apuntando a la dirección de memoria de esa variable. Pongámosla aquí en toda la mitad para así. Usted, señor, lo que está haciendo es que está guardando una dirección de memoria de lo que le asignaron, que en este caso fue la variable num en el contexto de ejecución de main. Entonces, aquí si dejáramos esto de esta manera, nos saca un error. ¿Por qué nos saca un error esta operación que está? ¿Por qué nos saca un error esta operación num por num?
no se está desreferenciando lo que tiene. Entonces es como una dirección de memoria y un entero no pueden operarse. Ah, A menos que esté correcto. sobrecargado el operador, no sé, pero ahí no. Correcto, esa es la respuesta. Entonces recuerden acá que para acceder el contenido de la variable que le tengo que anteponer el asterisco. Por lo tanto, acá esto, voy a hacerlo así entre paréntesis para que lo miremos bien. Sería asterisco, asterisco. Entonces, contenido de la dirección de memoria que usted tiene, multiplíquelo por el contenido de la dirección de memoria que usted tiene. Entonces hay que tener cuidado que cuando hagamos un paso por puntero, si yo voy a operar el contenido de lo que tiene la variable, tengo que anteponerle el asterisco. Entonces voy a copiarme esto de nuevo para que la imagencita allá nos quede correcta. Enviar atrás. Ahí está. ¿Listo? Bueno, voy a bajar un poquito eso ahí para que se vea la referencia. Entonces, si ustedes ven allí, entonces ya acá en el contenido le pusimos asterisco el identificador, que es la forma como yo establezco el contenido de la dirección de memoria que él guarda. El contenido de la dirección de memoria que él guarda. Entonces, acá para este ejemplo, él está diciendo, ok, su dirección es 030, 030 es la dirección de memoria de NUM, y en ese momento está guardando 5. Entonces, lo que está diciendo aquí es 5 por 5. Si no le pongo el asterisco, estaría diciendo 0x30 por 0x30. Estaría multiplicando direcciones de memoria. Yo lo que quiero es que multiplique el contenido de lo que guarda la dirección de memoria. Entonces, esos son los tres mecanismos de los pasos de parámetro. De los pasos de parámetro. Por valor, que son dos variables distintas. Dos variables distintas. Aquí vamos a hacerle este con este y aquí este con este. Esta variable hace referencia a este y esta variable hace referencia a este. Son dos variables distintas y en el momento que una variable cambie su contenido, la otra no cambia. Paso por referencia. Paso por referencia. Le paso la referencia de la variable. Si aquí cambia el contenido de la variable, cambia el contenido de la variable del argumento que se le pasó. Pregunta. Si por alguna razón pudiese cambiar el contenido de esta variable en el momento que esté ejecutando esto acá, al cambiar el contenido de esta variable, ¿también cambia el contenido de este? ¿Sí o no? Sí. No entendí la pregunta, profe. Que si por alguna razón yo pudiera cambiar el contenido de num del main, si yo cambio el contenido del num del main, en el momento que esté ejecutando esto, ¿también cambiaría el contenido de la referencia de num? Sí. La respuesta sí, porque recuerden que en las referencias siempre ellos están haciendo referencia a ellos mismos. Si yo cambio A, se cambia el contenido. Si yo cambio la referencia de A, también cambia el contenido A. O sea, esto es bidireccional. Podríamos ponerlo así. O sea, si utilizo un identificador, cambia el contenido del otro. Es bidireccional. ¿Listo? Por acá, Andrés me dice, profe, en el paso por referencia no estará pasando el mismo error, ya que también estaría operando una dirección. No. En este caso, Andrés, mira que en las referencias nosotros no utilizamos el operador asterisco para poder mirar el contenido de él, solamente utilizamos el identificador. O sea, cuando venimos aquí a referencia, a establecer la referencia, mira que solamente damos el identificador.
Por lo tanto, en el paso por referencia, simplemente utilizamos el identificador. En el paso por puntero sí tenemos que desreferenciar la dirección de memoria. Y desreferenciar la dirección de memoria, es decir, deme el contenido de lo que hay en esta dirección de memoria. Por eso tenemos que poner el asterisco. ¿Vale, Andrés? Entonces, ustedes conociendo ya estos mecanismos, cuando vayan a diseñar sus métodos o sus funciones, pues ustedes tienen que ustedes tienen que decidir de acuerdo a su necesidad por cuál paso, por cuál mecanismo de paso de parámetros van a usar, por valor, por referencia o por puntero. Profe, yo tengo una pregunta respecto a la validación, que es que hace mucho tiempo le nombré con type of, Sí. pero la verdad, muchos inconvenientes para poder usarla y buscar en internet y veía que personas también se quejaban, pero entonces no sé si es que yo busqué mal o realmente no termino de entender para poder validar lo que me llega a una función. No, pues siempre casi lo hago y no. Ajá, allí lo que tienes, lo que estás averiguando es de qué tipo es el dato que te está pasando, ¿no? Ajá, si es string entero o algo Ajá. así. ¿Y cuál es el problema que tienes? Pues que yo uso type of, pero nunca me termina de funcionar. Siempre me aparece una I latina y nunca me jamás. O sea, todo es una I latina, muy buena I latina para todo. Y te digo, entonces, ¿qué hago? Y en internet lo hago tal cual como mencionan en los blogs y todo eso. Pero no. Siempre te devuelve, porque ahí latina, en ese caso, lo que te está diciendo es que es un entero. Ajá, Un pero índice. no, para una clase, para un string, para un chat, todo. No, pues, Bueno, luego lo miramos. Luego miramos ese caso, ¿vale? Bueno, entonces, con esto cerramos ya el tema de punteo, referencias y pasos, los diferentes tipos de pasos de parámetros. Entonces, en últimas, el paso de parámetros está basado en el concepto de referencias y punteros y variables. Entonces, digamos que por eso es importante entender esto acá de las referencias y entender esto de los punteros, ¿sí? Entender esto de los punteros. Entonces, de alguna manera, debo tener eso claro. Digamos que una primera aproximación de cuándo usar el paso por referencia y el paso por puntero es que en la lógica de lo que va a ser la función, yo necesito que si el valor si el valor del argumento que pasé tiene que verse alterado por la lógica del método o la función, pues entonces, en ese caso, ese sería un buen criterio para determinar que voy a pasar el argumento por puntero o por referencia. ¿Cómo así? O sea, que si la lógica que estoy estableciendo aquí, en ese caso, lo que él cambia se ve alterado, debe alterarse el argumento que estoy pasando. Entonces, si ese es el mecanismo, así debería ser. De hecho, si ustedes miran acá el ejemplo que yo les tengo puesto allí en el campus, quiero que noten lo siguiente. Pero esto sí lo voy a hacer acá en el otro programita. Control C, Control V. Entonces quiero que noten lo siguiente. Quiero que miren esta función. Y quiero que me respondan lo siguiente. ¿Cómo se está pasando? ¿Cómo se está pasando el argumento? El argumento. ¿Cómo se está pasando el argumento?
en la función arreglos. De acuerdo a lo que vimos. ¿Cómo se está pasando el argumento en la función arreglos? Aquí esta es la función y aquí se está invocando. Pues yo tengo entendido que pues encima más todo pasa por copia, pero los arreglos son los únicos que se pasan por referencia de forma implícita. O sea, si no pasa el arreglo como arreglo o con el ampersand, él dice cero, independientemente de eso, eso es lo mismo, se pasa por referencia. De resto todo pasa por copia. O sea que yo diría que ahí se pasa por referencia. No. Si lo vemos desprevenidamente, diríamos que lo está pasando por valor, ¿sí o no? Porque es parecido a esto, mire. Una variable que recibe una variable que recibe una variable. Entonces aquí estaríamos diciendo una variable arreglo que recibe la variable recibido. Entonces uno diría, ah, ok, eso es por valor. Pero como lo dice Carlos, los arreglos implícitamente se pasan por referencia. ¿Listo? Vamos a verlo. Vamos a ejecutar aquí. Entonces, mire que aquí el arreglo vale 1, 2, 3, 4, 5. El arreglo aquí vale, en main, vale 1, 2, 3, 4, 5. Y en ese caso está llamando a la función arreglos, pasándole arreglo, que es el vector. Y acá él recibe en un arreglo llamado recibido. Entonces miremos lo que va a suceder. Viene aquí, bueno, ahí declaró val, ahí declaró la referencia, ahí declaró el arreglo. Y ahí, en ese caso, mire que en este caso está declarando un arreglo a la dirección de memoria del primer elemento. A la dirección de memoria del primer elemento. O sea que el puntero de A hace referencia a la primera dirección del arreglo. Eso es lo que le está diciendo ahí. Entonces, digamos el siguiente. Dice, bueno, la dirección de PA, y aquí nos dice la dirección de PA, pues es 0xFF tal cosa. O sea, la dirección de memoria donde está guardado este elemento es esa. Ahora mire que él aquí va a llamar a arreglos, a la función arreglos. Entonces, ahí llamó a la función arreglos y acá está el contexto de ejecución de arreglos. Pero mire que él en ese caso le está diciendo, ah, ok, aquí yo no le he dicho que él es un puntero, pero mire lo que está diciendo acá. Es un puntero. O sea, los arreglos implícitamente se pasan como punteros y nosotros acá no decimos que es un puntero, simplemente le decimos que es una variable. Pero lo que pasa es un puntero. Entonces, mire lo que va a suceder. Mire lo que va a suceder aquí con arreglo de main y mire lo que va a pasar con recibido. Entonces, venimos aquí. Entonces, mire, él está haciendo referencia. Recibido es un puntero que hace referencia al primer elemento. Al primer elemento. Incluso creo que ahí como parámetro se pueden omitir allá y colocar el asterisco porque como es lo mismo, entonces pues recibe una dirección. Ahí no te das cuenta. Ajá, de todas maneras, él acá tiene que coincidir lo que le pasó con lo que recibe, ¿no? Como aquí esto es un arreglo es un arreglo, entonces acá él tiene que recibir como un arreglo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a seguir la ejecución de esto aquí. Entonces viene acá y hace un for sobre la iteración supuestamente de recibidos. Pero recibido lo que está haciendo es referencia al arreglo. Entonces, mire, cada elemento comienza a multiplicarse por 2. Porque básicamente es lo que está haciendo es referencia al arreglo. Y mire que como se está cambiando el arreglo de main. ¿Sí lo vieron? Ahí se está cambiando el contenido de main. Está trabajando sobre recibido, pero él está cambiando el contenido de arreglo en main. Porque los arreglos, aunque nosotros no lo digamos, él se pasa por puntero. Guarda la dirección de memoria de sus elementos. Entonces, al regresar, mire que allá en el método cambió el arreglo recibido, sin embargo, alteró el arreglo de main, que se pasó como argumento. ¿Listo? Entonces, mire que aquí
aquí va a trabajar sobre arreglo, ya en main. Y mire que vimos ahí que él alteró el contenido. Pero se podría poner el parámetro como puntero. Es que creo que, si no estoy mal, quiero verificar ya una vez que ahí ya está el código. En los arreglos, si coloco el puntero, igual puedo seguir accediéndolo con los índices, me parece. ¿Aquí? Sí. Y omitiendo los corchetes. Creo que aún así se podría. Quiero Okay. verificar. Aquí lo que está diciendo es que esto es un entero y está pasando un arreglo. Entonces mira lo que va a suceder. Vamos a ver. Ok. Sí, sí, es que yo recordaba algo así, que creo que yo también entonces lo confundí. Sí, lo que no puede hacer, lo que no puede hacer es, lo que no se puede hacer es, a ver, es una de estas. Ajá, esa es la que no se puede hacer. Porque aquí dice, no puedo operar entero con entero. ¿Listo? Entonces, si lo declaro como arreglo, él lleva la dirección de memoria del primer elemento. Entonces, en este caso, allí sí estaríamos diciendo, esto contiene la dirección de memoria del primer elemento, como este primer elemento que está aquí, como este primer elemento. De hecho, si llegásemos a imprimir aquí, digámosle aquí a un cout de recibido, démosle un endline aquí. Entonces, miremos aquí. Si venimos aquí, ahí imprimió la dirección de memoria del primer elemento, que fue esto que pusimos a imprimir aquí, dirección de memoria del primer elemento del arreglo, o sea, de aquí donde está el 1. Y ahora vamos a decirle siguiente. Le puse a imprimir fue el contenido de la dirección, que en este caso es 1, ¿no? Es el contenido de él. No es el contenido donde apunta. Listo. Listo, ahí está. Y el contenido, si observan, es exactamente lo mismo. Porque en este caso lo que le estamos diciendo es, tenga el contenido del primer elemento. Tenga el contenido del primer elemento. Y luego ya él comienza pues a hacer una operación allí con la posición de memoria consecutivas que él tiene. De hecho, miremos aquí y con eso terminamos. De hecho, digámosle que también nos imprima aquí. Nos imprima en la iteración. Faltó una L, profe. Creo. Sí. Gracias. Listo. Entonces, si miramos aquí, ahí imprimió el primer elemento y ahí está el segundo elemento. Bueno, ahí viene el primer elemento. Bueno, él comienza a hacer operación sobre la dirección de memoria del primer elemento. Esa es su base. Entonces, miren que en ese caso, él internamente, él tiene la dirección de memoria, y luego con el índice comienza a hacer operación de los siguientes valores. Entonces, digamos que eso es válido allí por la operación de los punteros, que yo puedo decirle a él,
sume una dirección de memoria y reste una dirección de memoria. Entonces, él tiene la dirección de memoria del primer elemento y comienza a operar sobre ella. Pero quiero hacer la observación que cuando pasamos los arreglos, aquí, mire que no le decimos ampersand, en el argumento. Acá, cuando yo quiero pasar, pues, diciéndole a él que él va a ser la dirección de memoria. Y si no, pues simplemente lo definimos como una variable normal. Entonces, aparentemente sería un paso por valor, pero implícitamente él tiene un paso por puntero. Y ahí lo demostramos, pues, con la herramienta. Bueno, chicos, para que ustedes aterricen un poquito esto, entonces les tengo, no un laboratorio, es un ejercicio, no es para que me lo entreguen, pero sí para que lo practiquen. Entonces les voy a habilitar aquí, unos problemitas, 3 problemitas, para que lo trabajen de aquí al de aquí al viernes, porque el lunes es festivo. Entonces, lo que quiero es que hagan estos ejercicios que están aquí. Y ustedes, pues, determinen con cuál paso de parámetro les favorece hacerlo. Se requiere construir una clase llamada tools que permita efectuar las operaciones que aparecen en el listado, las cuales deben de tener un método para cada una de las formas del paso de parámetros, por valor, por referencia o por apuntador. Entonces, el primer problema, eso está viendo pequeñito allá. El primer problema es este. Uno de los métodos de la clase va a hacer esto. Va a recibir una cadena de caracteres y va a determinar si es un palíndromo o no. Por ejemplo, amo la pacífica paloma. Tendría que decir que es un palíndromo. ¿Por qué? Porque si ustedes miran, amo la pacífica paloma, si lo hacemos al otro lado, amo la pacífica paloma. O sea que se lee, si lo leo de izquierda a derecha, se va a leer igual de derecha a izquierda. ¿Listo? Entonces van a pensar en eso. El segundo problema es recibir un número de n cifras y determinar si es un número capicua o no. Entonces, un número capicua es el símil de los palíndromos. Un número capicua es aquel que se lee de izquierda a derecha, igual a como si lo leyéramos de derecha a izquierda. Entonces, si miran aquí, 2992, si lo leemos de derecha a izquierda, 2992. O sea que él tendría que decir aquí que este es un número capicua. Son como el mismo contexto, pero este son para cadenas y este son para números. Y el tercer problema es recibir un número de n cifras y retornar su número invertido. ¿Cómo así? O sea, si yo le paso 345, él me tendría que retornar 543. O sea, el número que se origina invirtiendo la cifra. Si yo le pasara a él 3457, entonces me tendría que devolver 7543. Entonces ustedes determinan allí con cuál paso, al menos aplicar uno para cada uno. Y ustedes determinan allí cuál de eso lo establece. Uy, se me cogió la noche para el otro grupo. Ochidos. Permítame, yo les pongo un mensaje. Sí, profe, en el proyecto, cuando digamos son 8 jugadores, yo pensaba que solamente fuera uno físico en el computador y el resto sea virtual. O tiene que ser, digamos, 2 físicos, me imagino, WASD y flechas, y el resto virtual, o no. No, ya tú determinas, eso ya es cuestión de tu diseño. Ah, Ya, yo no te puedo... listo. Listo, entonces eso ya lo determinan ustedes.
Se me fue la paloma, pensé que era el lunes y tengo clase con los otros. Entonces, ustedes ya determinan eso allí. De todas maneras, Carlos, falta el próximo viernes que ya veamos memoria dinámica, eso te va a abrir un poco más el panorama de cómo manejas tus objetos en el proyecto, ¿vale? Listo, profe. Bueno, chicos, entonces un feliz semana, cuídense mucho, protéjanse mucho y nos vemos el próximo viernes. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Voy a guardar este archivo de Excel para subírselo ahí como material de ustedes.